De todo, es indispensable que entendamos en la facultad mediúnica la posibilidad de servir, comprendiendo que semejante facultad es característica de todas las criaturas. Pasando al siguiente punto, vamos a hacer la cordial invitación a nuestro hermano Herbert del Cid con el tema protección de influencias negativas. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Este tema creo que para nosotros, los que estamos en esta práctica, muchas veces se nos presentan muchas complicaciones, porque estamos influenciados. Y más que todo, estamos plenamente conscientes de que ese mundo efectivamente nos da esas influencias. En este caso, pues, tenemos en este sentido que las influencias negativas no escapamos nosotros a ellas. Lamentablemente o afortunadamente, cada uno de nosotros tiene un universo alrededor. Un mundo por medio del cual nosotros tenemos nuestro propio clima, tenemos nuestras propias fuerzas, buenas o malas, y nuestro propio círculo de identidades. Desafortunadamente, en el plano en que actualmente nosotros nos desenvolvemos, que es de expiación y prueba, depende mucho nuestro actuar. Y es así como va a ser ese clima, esas fuerzas y esas entidades que van a estar alrededor de nosotros. La esfera de los llamados muertos siempre ha influido poderosamente en la actividad mental de los vivos. Están con nosotros en cualquier momento, por karma, si ustedes lo quieren llamar de alguna forma, o simplemente por nuestra forma de conducirnos durante nuestra vida. Nosotros atraemos a esas entidades, buenas o malas, muchas veces con vicios como el alcohol, las drogas o pues el tabaquismo. Nosotros atraemos a esas personas, a esos hermanos desencarnados que en un determinado momento también estuvieron acá y por una u otra circunstancia desencarnaron con ese vicio, y entonces nosotros, al efectuarlo, ellos nos vampirizan y se aprovechan de nosotros para poder ellos seguir inhalando, seguir sintiendo esas sensaciones de la droga, del tabaquismo y del alcohol. Entonces, definir plenamente dónde empieza esa simbiosis entre el mundo espiritual y el material, esa influencia, es muy difícil. Sin embargo, sabemos que existe, sabemos que está ahí por las diversas situaciones que a nosotros se nos presentan. Muchas veces nosotros no entendíamos antes de conocer esta ciencia por qué a veces nosotros estábamos coléricos, iracundos, y nos levantábamos en un determinado momento mal. O porque en un determinado momento también nosotros nos levantábamos muy contentos, nos sentíamos muy bien, nos sentíamos en paz. Pero el espírita se caracteriza principalmente porque conoce estas circunstancias y sobre todo debe aprender a manejarlas. Y esa realmente es la lucha que todos nosotros tenemos. Porque esa lucha es el mejoramiento que nosotros mismos vamos efectuando constantemente día con día, porque nosotros tenemos que ir perfeccionándonos de alguna u otra naturaleza. El maestro Allan Kardec presentó dentro de sus estudios, él hizo varias conferencias en el momento en que él estuvo encarnado en esta vida, y efectuó también bastantes estudios, como les mencionaba, acerca de la conducta y el alma. Entonces,
él manifiesta que efectivamente sí existe esa, por decirlo de alguna manera, esa transmisión de información tanto del mundo espiritual como del mundo material, y sí hay una influencia, hay influencias muy negativas como hay muy positivas. Sin embargo, lo que prevalece en nuestro plano son las influencias negativas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que en nuestro plano material existe la expiación y la prueba. Entonces, al existir ese tipo de circunstancias, tenemos muchos hermanos que deambulan alrededor de nosotros y pues son los que nos causan esos malestares, ¿sí? Pero cabe decir que también esos malestares, esas influencias negativas, esos sentimientos de negatividad o de ira, rencor, celos, también eso depende mucho de la forma en que nosotros nos comportamos, porque esas son las imperfecciones que nosotros traemos. Y en la medida que esas imperfecciones prevalezcan, esos hermanos van a estar ahí, van a estar alrededor de nosotros. Y nos corremos un grave riesgo de que esos problemas, si nosotros no los resolvemos, o sea, el problema es individual de cada ser. Decía la lectura de donde extraje toda esta información que pese a la codificación kardeciana, el problema del ser solo corresponde resolverlo a cada hombre y a cada mujer. O sea, la doctrina espírita está ahí, la información está dada, pero depende de cada uno de nosotros cómo aplicarla. Porque nosotros podemos tener el conocimiento de todo lo que dice la ciencia. Sin embargo, nuestro actuar moral no es congruente con todas las circunstancias. Lo decía Coca, el licenciado Abela, a pesar de haber leído 100 libros, no se sentía lo suficientemente capaz todavía para poder dirigir una escuela. O sea, imagínense, es bien difícil que nosotros pretendamos que los libros nos vayan a sacar de donde nosotros mismos nos hemos metido. No podemos echarle la culpa a nadie. No le podemos decir al vecino que fue por culpa de él, o no le puedo decir al vecino, mire, ayúdeme, si yo no quiero ser ayudado. Esa es una circunstancia que nosotros tenemos que tener en reflexión constantemente, que la salida es únicamente si nosotros queremos hacerlo. Nadie más nos va a ayudar. Podemos haber leído todas las obras básicas de Kardec, todos los libros que Chico Javier haya podido escribir y todos los libros que nosotros tengamos conocimiento, pero si nosotros persistimos en la misma consecuencia moral en que estamos, no vamos a salir adelante. El cambio es precisamente de nosotros. Dice que estas bases y direcciones nos llevan a tener una vida feliz, ética y socialmente armoniosa. Creo que eso es lo que perseguimos la mayoría de nosotros, lograr tener felicidad, conducirnos éticamente por esta vida, y como consecuencia vamos a tener nuestro entorno en armonía. O sea, vamos a estar tranquilos con el vecino, con nuestras familias, pero si en la medida que nosotros estemos completamente desarmonizados, estemos completamente incongruentes con nuestra forma de pensar, actuar y sentir, definitivamente vamos a tener un problema. Vamos a vivir constantemente con ese conflicto interno, y por consecuencia todas las personas que están alrededor de nosotros, tanto encarnados como desencarnados, van a sentir esas vibraciones negativas. Y más en el caso del lado espiritual, que solo andan viendo nuestros hermanos que lamentablemente están en una situación precaria en el sentido pues de la moralidad, se van a valer. Posiblemente tenemos algunos pues acreedores a quienes nosotros les tenemos algún tipo de deuda, y ahí van a aprovechar a que nosotros estamos descuidados completamente, van a aprovechar de que nosotros
nos hicimos un compromiso antes de venir a este plano espiritual, a este plano material, en el plano espiritual. Y estamos siendo completamente incongruentes con la agenda que oportunamente a nosotros se nos permitió desarrollar. Porque en algunos casos tuvimos ese privilegio de poder nosotros pedir qué clase de pruebas eran los que íbamos a vivir. Y sin embargo venimos a este plano material y completamente nos quedamos destellados y deslumbrados por todas las cosas materiales que hay aquí y nos olvidamos completamente de Dios. Afortunadamente pues estamos en esta doctrina y eso nos permite tener un poquito más de conciencia. Sin embargo, hemos tenido aquí en la escuela muchas entidades que vienen a dialogar con nosotros, que son intelectualmente muy superiores. Son eminencias de la ciencia, eminencias de la filosofía. Sin embargo, al tocar el lado moral, ahí es donde se queda. No existe esa relación. No existe esa congruencia, esa andar de la mano entre la moralidad y el conocimiento. No sé si me queda tiempo. ¿Sí? Entonces, este tema da para seguirlo platicando por mucho tiempo, pero básicamente debemos de recordar tres cosas. Hay una trilogía que Allan Kardec nos dice que debemos tener acción, oración y vigilancia en los preceptos que Jesús nos dio. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que tener constantemente en nuestro desarrollo por esta vida y poder pues hacer el menos daño posible para no irnos cargados más. Muchas gracias y que pasen buena tarde.